La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendito seas por tu palabra bendita. La abrimos hoy, Señor, y te pedimos, háblanos, Dios, bendícenos. Danos tu consejo, tu exhortación, disciplina, aliento, fortaleza, lo que tengas para nosotros hoy. Por favor, háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie de sermones, hermanos, que se llama Querida Iglesia, atentamente Jesucristo o remitente Jesucristo. Querida Iglesia, vamos a estudiar las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, en el Apocalipsis de Juan. Pero no son cartas de Juan, son cartas del Señor Jesucristo mismo en persona. Él manda esas cartas. De hecho, habla en primera persona a cada una de las iglesias. Y vamos a estudiarlas hoy. Comenzamos con Efesios, con la iglesia de Éfeso. Pero quiero decirles algo. Hay una introducción a esta serie de sermones que se predicó el día de ayer en el culto sabatino, en el culto en donde respondo preguntas, pregúntenle al Paz, pero en esta ocasión fue un sermón y es un sermón basado en un texto anterior al de las 7 iglesias, un texto del primer capítulo de Apocalipsis. Recomiendo que lo vea usted, que escuche ese sermón, ese mensaje que nos da contexto para entender también estos 7 sermones de las 7 iglesias. ¿De acuerdo? Vamos a una introducción y en esa introducción se lee el texto. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Podemos leerlo junto con la hermana Alicia, que es la que pone su voz ahí en esa introducción. Usted y yo podemos ir leyendo ese texto, porque el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así es que hay una bendición en leer ese pasaje, ¿de acuerdo? Si quiere usted, cuando se esté dando la introducción, cuando llegue el texto, aparecerá el texto, lo podemos leer todos. Adelante con la introducción. El amor es y siempre ha sido una gran motivación para los seres humanos. Para luchar por algo hay que estar enamorado. Quien no ama no puede luchar, no tiene por qué luchar. Quien lucha sin amor siempre pierde porque no tiene razón para luchar. Este era el problema de la iglesia de Éfeso. Tenían muchas cosas buenas, pero habían olvidado su primer amor, su pasión y fervor por su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Éfeso era una ciudad muy importante y la primera de las 7 en la lista de Juan, porque era la entrada desde la isla de Patmos al continente, y la primera en el recorrido en forma de U que tendría que hacer el mensajero. Aunque no era la capital de la provincia, sí era la ciudad más rica en comunicaciones y en comercio. Por su lealtad al imperio había ganado el privilegio poco común de gobernarse a sí misma. A menudo había gobernadores importantes del imperio. Allí se celebraban los Juegos Atléticos de Asia. Era el centro del culto a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, cuyo templo de enormes dimensiones y belleza era una de las maravillas de entonces. Contaba con una estatua de la diosa tan antigua que no se sabía su origen, y como parte del culto a dicha diosa del amor, madre de la tierra y de la fertilidad, había cientos de sacerdotisas. En el ritual a tal divinidad se practicaban terribles inmoralidades. En Éfeso había además otros templos dedicados a los emperadores Adriano y Severo. Mucha gente acudía a Éfeso a comprar toda clase de objetos mágicos que se suponía que servían para resolver toda clase de problemas: amor, economía, éxito, salud, deporte, negocios, etc. Además del paganismo que en esta ciudad se manifestaba, la inmoralidad era un asunto común. El mismo Heráclito, filósofo griego, fue apodado el Llorón, porque decía que en Éfeso no se podía vivir sin llorar todos los días por las inmoralidades que se podían ver. Era de hecho la cuna de la depravación. Sin embargo, la fe cristiana llegó a Éfeso y echó raíces. Hechos 18 del 19 al 26 y 20 del 17 al 38. Fue allí donde Pablo cumplió uno de sus más grandes ministerios pastorales. De hecho, tenemos una carta del apóstol para dicha iglesia. Además, hay razones para creer que al final del primer siglo el apóstol Juan estuvo ministrando entre ellos. Este es el contexto que nos permite entender las posibles luchas que la Iglesia tenía y nos ayuda a entender las demandas de Jesús para ellos. En medio de toda la corrupción que les rodeaba, debían luchar por un amor. Leamos la carta del Señor para esta Iglesia. Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido,
y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, del 1 al 7. He aquí el Señor diciéndonos, querida iglesia, analicemos esta carta y luchemos por nuestro amor por el remitente. Querida iglesia, se llama la serie porque esa es la idea, es Jesús escribiéndonos una carta de amor. Estas 7 cartas, a cada una de las iglesias, tienen un formato muy similar. En todos los casos comienza con una presentación del escritor, el remitente, que así se escribía en aquella época. Nosotros escribimos al final nuestro nombre, ¿no? Pero en aquella época se escribía primero el remitente, yo, fulano de tal, perengano, y creo que está más lógico porque usted tiene que esperarse hasta el final para saber quién le está escribiendo eso, no sabe si enojarse o alegrarse, porque no sabe quién se lo está escribiendo. Claro, regularmente vamos al final y vemos quién es, o vemos el sobre, ¿verdad? Pero así en aquella época se decía primero el remitente, después unas palabras de alabanza y se reconoce a la iglesia. En todas las iglesias se hace eso. El único problema es que hay 2 iglesias a las que no le reconoce ninguna cosa buena. Y después de reconocer las cosas por las que son dignos de alabanza los de esa iglesia, hay un reproche o un juicio o una exhortación, es decir, algo negativo de esa iglesia. Solamente hay 2 iglesias en las que aparentemente no encontró nada negativo, Esmirna y Filadelfia. Y después de eso viene una sentencia, una exhortación a arrepentirse, si alguno tiene oídos para oír, dicen esas palabras, y luego dice una invitación llena de esperanza, dice al que venciere, y al que venciere de esto o de aquello, según lo que le ha dicho a la iglesia, y luego la promesa de qué es lo que va a pasar. Y bueno, así están escritas las 7 cartas, y la de Éfeso, por supuesto, es la primera, y en vista de ese bosquejo vamos a estudiarlo nosotros aquí. Querida iglesia, acuérdese que se llama así, y en este caso el sermón se llama precisamente luchando por un amor, por lo siguiente, porque hay un texto en el centro de esta carta a esta iglesia que nos ayuda a entender la enseñanza. Se trata de una iglesia carente de una pasión original. Me parece que el Señor le desafía a luchar por un amor, porque le dice el que venciere, y antes le habló de un problema, y es el problema. Está en el versículo 4, lo leen conmigo por favor. ¿Cómo dice este versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me parece que es el centro de todo, porque la exhortación que hace el Señor a la iglesia es precisamente para que resuelva esto. Este es el problema, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vamos al versículo 1 y vamos a comenzar de nuevo desde el principio para ir viendo las cosas que le dice. Pero acuérdese, se trata de una iglesia carente, aparentemente carente de una pasión original, porque le dice: has dejado tu amor, pero le llama primer amor, o sea, algo original, algo fundamental del pasado que esa iglesia tenía y que ha dejado por alguna razón. El Señor Jesucristo en el versículo 1 se presenta como el dueño de la iglesia. Debo decirles que en cada iglesia también sucede que en cada iglesia, cuando Jesús se presenta, esa presentación que hace, ya la hizo en el capítulo 1 del Apocalipsis. En el capítulo 1 del Apocalipsis, el hermano Juan describe a Jesús. Es una descripción metafórica, simbólica, por supuesto. Es una descripción que podría parecer monstruosa. Si se nos aparece Jesús así, nos morimos de espanto, ustedes y yo, aunque sea el Señor Jesucristo, porque es un ser con cabello blanco, ojos que le sale fuego de los ojos, tiene una espada saliéndole de la boca, tiene un pectoral como sacerdote, eso es lo menos miedo que da, y luego pies de bronce bruñido, refulgente como un horno. Por supuesto que se trata de símbolos, los ojos escrutadores de un Dios que puede ver todo. La palabra, la espada en su boca significa su palabra, que es por su palabra por la que juzga. Los pies de bronce bruñido, refulgente como un horno significan justicia, porque el bronce significaba justicia. Cada símbolo tiene una voz de estruendo como de muchas aguas. Cada símbolo que se dice de él representa algo del carácter del Señor. Así no es el Señor cuando lo veamos en el cielo, es una descripción metafórica, pero a cada iglesia, al principio, al presentarse, se presenta con algunos de esos detalles, los que corresponden a esa iglesia, por lo que le va a decir a esa iglesia. Y a la iglesia de Éfeso, lean conmigo, él se presenta como el dueño de la iglesia. Lean conmigo el texto, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor
Ha hablado de 7 ángeles en la descripción, habla de 7 candeleros que significan la iglesia. Y los 7 ángeles son, digámoslo así, la enseñanza de la iglesia. Pueden ser los pastores, los maestros, los predicadores, los líderes de grupos celulares. Esos son el ángel de la iglesia, todos juntos en su conjunto. Es el ministerio de enseñanza de la iglesia. Y luego los candelabros representan la iglesia misma. Y aquí el mensaje es este. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso y diles que yo, el que tengo a los predicadores, a los maestros, a los enseñadores en mi mano, el que me muevo entre las iglesias, soy el que les escribe. Aquí está hablando el Señor de su poder y su autoridad sobre nosotros. Es decir, hermanos míos, que a nosotros como iglesia nos dirige Dios, el Señor. Él manda enseñanza a nosotros. Él está entre nosotros. Él nos cuida. Nuestra vida de cada individuo de esta iglesia y nuestra iglesia en conjunto no depende de la ONU. No dependemos de la ONU. No dependemos de los gobiernos del mundo. No dependemos de las 13 familias muy ricas que hay en el mundo y que dirigen el mundo según algunas personas que creen en las conspiraciones. Y que dicen que hay 13 familias del planeta que no sé qué, que dirigen todo. Pues si así fuera, ellas no nos dirigen. Ellas no nos tienen en sus manos. Algunas personas piensan que este mundo lo dirigen los reptilianos. El otro día alguien se puso a hablarme de eso y tuve que escuchar todo el discurso. ¿Sabe quiénes son los reptilianos? Unos extraterrestres supuestamente que están acá, están disfrazados de humanos. Algunos andan en la música de cantantes y otros de políticos y no sé qué. Hay quienes juran que fulano tal es reptiliano. Te andan echando un ojo y te ven así a ver si no eres tú también. Si existiera tal cosa, ellos no nos dirigen. Nuestra vida no depende de ellos. Alguien me dijo un día, ¿no cree usted en las conspiraciones? Sí creo, por supuesto que creo. En este mundo hay una conspiración fundamental y el que dirige todo eso se llama Lucifer, es el diablo mismo. Por supuesto, de ahí viene todo y él tiene muchos aliados en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Él no dirige mi vida, ellos no dirigen nuestra vida. Es el que está entre nosotros, que tiene las estrellas en su mano, tiene a los predicadores, a los pastores, a los maestros, a los líderes religiosos, los tiene en sus manos y tiene a la iglesia en sus manos. Así comienza esta carta de Dios. Está linda, ¿no? El comienzo. A mí se me hace sentir bien. Yo digo, ese es el que me va a escribir esta carta, que me diga lo que quiera. Viene de ahí, que diga lo que quiera. Y luego, después de eso, el Señor Jesucristo, de presentarse como el dueño de la iglesia, nos habla de la iglesia y la describe, le dice a ella misma que es una iglesia trabajadora, es una iglesia fiel, trabajadora, sacrificial. Lean conmigo el versículo 2, ¿cómo dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No hay duda, se trata de una iglesia formada por miembros activos. Esta congregación en nuestro tiempo podría describirse como una iglesia que tiene muchos cultos, tiene departamentos para cada área de la iglesia, de las características de los miembros de la iglesia por edades, tiene uniones, talleres, campañas, retiros de matrimonios, meses de la juventud, días de campo de los jóvenes, congresos juveniles, tiene de todo, tiene instituto bíblico, tiene cursos avanzados, membresía. Es una iglesia activa, qué chulada de iglesia. No sé usted, pero ¿se siente identificado usted con esa iglesia, hermano? ¿Acá hay eso también? Qué bueno, nos ponemos palomita entonces por lo pronto. Pero también es una iglesia sabia y fiel a su doctrina. Miren nomás. Y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Por aquellos que se enojan conmigo por cuando digo que hay falsos apóstoles, pues aquí dice que sí hay. Y las iglesias sanas y sensatas, como usted comprenderá, descubren a los falsos apóstoles. Aquí en esta iglesia despepitamos contra la herejía y eso. También eso nos parecemos, hermanos, a Éfeso. Entonces, palomita, ahí vamos. Era una iglesia ortodoxa, se refiere que andaba derecho en la doctrina, tradicional, posiblemente fundamentalista, sana en su doctrina, radical en su evaluación de los siervos. Sabía descubrir, detectar a los chafas, a los que no son siervos de Dios, a los que no predican la verdad, a los que dicen mentiras. ¿Se acuerdan, hermanos, hace algunos años que en este culto precisamente ustedes debieron ser los que más vieron eso? Lo he dicho en los otros cultos, pero en los otros cultos algunos no estaban. Pero en este culto invitamos a predicar a una persona cuyo nombre no voy a mencionar, pero esa persona predicó a las 8 sin problemas. Yo tenía mis dudas porque yo sabía que él tiene ideas raras, pero pensé que iba a respetar eso. De hecho lo invité porque alguien nos pidió que lo invitáramos y predicó a las 10 también, sin problema, pero a las 12. De hecho yo tenía preparado un sermón, ¿se acuerdan, hermana? No está Adriana, ¿verdad? Pero yo tenía un sermón, ¿se acuerdan, hermanos? Por si acaso, había un sermón así por si sale con sus cosas, pues yo predico, ¿verdad? Pero no, a las 8 estuvo bien, a las 10 bien, pero a las 12 sí se soltó el pelo.
que tiene poco, por cierto, pero y dijo que el Espíritu Santo te tomaba y que perdías la razón y que te caías, hablabas en lenguas y luego te caías. ¿Se acuerdan cuántos estaban en esa ocasión? Y yo nunca lo había hecho y espero nunca volverlo a hacer, pero soy el encargado de enseñar la doctrina aquí. Yo estaba ahí sentado, hasta dijo, espero pastor que no se moleste. No, pues sí me molesté. Y cuando terminó su sermón me paré y dije, hermano, gracias por su mensaje, ha sido lindo, lo escuché a las 8, a las 10, tengo lleno de apuntes mi iPad porque tomé muchos apuntes de cosas buenas que dijo, pero hermano, perdóneme, aquí yo soy el que enseña la doctrina y no estamos de acuerdo, no es verdad. Jesucristo no tumbaba a nadie, lo tumbaban los demonios. Y el Señor los levantaba. El suelo no es un lugar para un cristiano a menos que voluntariamente se humille, pero no desmayado, consciente, para hablar con Dios. Y ese asunto de la tercera ola del Espíritu Santo es una mentira y usted, hermano, debería. Y le dije cosas. ¿Se acuerdan cuántos? Alguien agarró eso, sacó los detallitos, sacó el sermón del hermano, ese cachito, no todo, y luego me sacó a mí hablando y puso el día que el pastor Gilberto le corrigió la plana a no sé quién, una persona, él es muy famoso esa persona, y se hizo viral eso, y de Argentina me escribieron algunos pastores, porque como él es de allá, y me reclamaron que por qué había hecho semejante cosa. Cuando les expliqué por qué lo hice, hasta la razón me dieron. Pero les digo toda esta historia para decirles, ¿saben qué fue lo que más satisfacción me dio? Porque yo tenía pena con ustedes y me sentía mal y dije, ¿cómo se me ocurre interrumpir? No interrumpí el sermón, lo hice al final, pero me sentía mal. Pero al salir de aquí, montones de ustedes me dijeron, gracias pastor, gracias, qué bueno, ¿no? ¿Qué le pasa a este? O sea, ustedes me manifestaron que no los engañó. ¿Sí? No hubo ninguno que me dijera, oiga, qué bonitas cosas dijo el hermano, ¿por qué lo corrigió? No hubo ninguno que me dijera, me dice eso, me muero de tristeza. No sé si hubo alguno con esa actitud, pero qué bueno que no me lo dijo. Pero todos los que me hablaron conmigo estaban satisfechos. Me dijeron, yo empecé a notar qué está diciendo. Hasta dijo un texto bíblico que estaba chueco, ni siquiera era el texto bíblico. Alguien lo buscó y dijo, pastor, yo busqué el texto que dijo. Y ni cierto, no dice nada de eso. Eso me dio una gran satisfacción como pastor. ¿Sí me explico? Porque me di cuenta que somos una iglesia que conoce la doctrina y que no se deja engañar. Bendito sea Dios. Entonces somos como Éfeso, ustedes y yo, hermanos, ¿de acuerdo? Palomita. Una iglesia esforzada y leal a pesar de la persecución, porque ya había persecución. El Apocalipsis surge precisamente en un tiempo de persecución. Y mire cómo dice el texto, lo leen conmigo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, qué chulada de iglesia, por Dios. Haga de cuenta, ¿están hablando de nosotros o qué, hermanos? Usted y yo queremos ser así también, trabajadores, y arduamente trabajadores, y por supuesto, por amor al nombre de nuestro Señor, por amor a su carácter, es decir, a quien es Él, y sin desmayo. ¡Qué bendición! Pero siempre hay un mosquito en el té, ¿verdad? Siempre hay un pero. O vamos a llamarle área de oportunidad. ¿A poco no soy elegante eso? Porque antes le decíamos burrada, tarugada, error, fracaso, tontería. Ahora se llama área de oportunidad. Tú ya no tienes que insultar a nadie, nomás le tienes que decir, oye, es que tienes muchas áreas de oportunidad, para mi gusto. Con eso tienes. Hay aquí el área de oportunidad. Debo decirles que cualquier seminarista recién graduado, cualquier pastor sin chamba, aceptaría de inmediato que lo invitaran de pastor a la primera de Éfeso, a la iglesia bautista de Éfeso, cualquiera, porque juzgar es una chulada de iglesia. Pero el Señor tenía un pero para con ella. Léanlo conmigo otra vez, versículo 4, ¿cómo dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpretamos? Hay una interpretación muy popular que yo creo que no es exactamente la correcta, aunque podría aplicarse de repente en el sentido individual, pero aquí está hablando del primer amor de una iglesia, no de un creyente. Porque regularmente llamamos primer amor, algunas personas llaman a esa etapa de cuando recién nos convertimos, llena de pasión, de alegría, que anda uno queriendo convertir a todo mundo, hasta los postes de la luz quiere ganar para Cristo, a los perros y a todo mundo le anda predicando porque está mandando al infierno a los que no aceptan, porque si no aceptan se enoja y los manda a volar, porque no sabe ni Juan 3:16:1. Cuando recién se convierte, es ignorante. Le pasa con los textos bíblicos lo que a Chavo del Ocho, a Chapulín Colorado con los refranes. ¿Se acuerdan que confunden los refranes? Nos pasa eso con los textos. Se quiere aprender los libros de la Biblia uno cuando es nuevo y como dicen Mateo, los del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Hechos, Epístola a los Romanos, y él los dice, mató Marcos a Lucas y a Juan se lo echó con la pistola de los romanos. Se oye igualito, ¿no? Porque somos ignorantes, pero andamos deseosos y contentos para hacer las cosas, y algunos piensan que eso es el primer amor. Yo no creo, porque aquí estoy hablando de una iglesia, no de un creyente que en su etapa de ignorancia y de recién comenzando. Entonces, ¿a qué se refiere? Otras personas piensan, y yo creo que por ahí va la cosa, creen que se trata del enfoque fundamental del amor de Dios, al amor a Dios y al prójimo. O sea, de lo que nos hace ser iglesia, de lo que es ser iglesia. Aquellos de Éfeso sabían aborrecer a los malos, sabían aborrecer la falsa doctrina, pero es probable que no sabían amar a los equivocados. Es probable que les hacía falta amor para los herejes y amor para cualquiera. Tenían mucho aborrecimiento para algunas cosas, pero tal vez porque dice, has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? La personalidad de una iglesia recién nacida. Dicen los eruditos en Iglesia Crecimiento que las iglesias regularmente crecen más que nunca en su vida cuando son recién fundadas, en los primeros 5 años. Porque mire, si una iglesia tiene 3 miembros y crece a 6, creció el 100%, ¿cierto o no es cierto? Si nosotros fuéramos 1000 y crecemos 100, la verdad es que es bastante poco comparado con una iglesia que crece de 3 a 6, ¿cierto o no es cierto? Entonces, cuando somos poquitos, nuestro crecimiento es de veras muy grande. Porque somos muy poquitos y en proporción a los que somos, nuestro crecimiento es bárbaro. Si somos 10 y a la otra semana somos 20, oiga, qué bárbaro, nos multiplicamos por completo. Aquí si nos multiplicáramos de esa manera, tendríamos que ser cada semana 2,000, 4,000, 8,000, ¿no es cierto? Entonces se dice que cuando somos una iglesia recién fundada se crece mucho, porque la iglesia está entusiasmada, porque todos entienden que se trata de llenar el pequeño salón que tenemos, la cochera de una casa, o un salón de fiestas que rentamos los domingos o cosas de esas, y estamos entusiasmados y eso, pero que cuando ya crecimos un poco, ya estamos acostumbrados, ya nos conocemos. Es más, nos podemos saludar a todos en un solo culto, todos se saludan. Aquí no se saludan todos, hay unos que ni se conocen, pero en una iglesia pequeña nos saludamos, ya nos estamos acomodando. Es más, las bancas ya adquieren en la posición del cuerpo de cada quien. Ya las bancas hasta dicen, no, aquí no vas tú, le dicen, aquí va otro, porque las bancas tienen la forma de cada quien, porque todos ya estamos acostumbrados, nos queremos tanto, estamos tan unidos que hasta como que no tenemos muchas ganas de crecer, porque los que vienen nuevos como que estorban, no sé, nos cambian la dinámica. Y resulta que de repente perdemos el primer amor, esas ganas. Y dicen los que saben que después de 5 años lo que debe hacer un pastor, una iglesia, sus líderes, su congregación, lo que debe hacer es inventarse actividades, inventarse campañas, inventarse nuevas series de sermones. ¿Me están captando? Inventarse cosas. Hay un pastor que dice que sus ovejas nunca estén cómodas, incomódelas. Predique incomodando con las demandas de la palabra. Ahora eso no es difícil, si la palabra así es, si la palabra es así, incomodante. Por eso el profeta dijo, no me acordaré más de tu palabra, ni predicaré más en tu nombre, porque cada vez que hablo, lo único que hablo es destrucción y muerte, y la palabra me ha sido para afrenta y escarnio, porque todos me persiguen por predicar lo que predico. O sea, la palabra sí es desafiante. Entonces de eso se trata, de mantener la iglesia viva y crecimiento y crecer. Así es que me parece que el problema que tenía aquella iglesia era que había perdido su esencia de ser iglesia. Había perdido la razón de ser iglesia. Estamos aquí, hermanos, para alcanzar al mundo para Cristo. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Recuerda cuál es la gran comisión? Tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, les mando a lo siguiente: sean felices, disfruten mucho los cultos, canten muy lindo y levanten las manos cuando estén cantando y gócense de eso. Y si les da la temblorina de repente, mejor. ¿Eso dice, hermanos? ¿Qué dice la gran comisión? Id. ¿Y qué dice? Hacer discípulos en el barrio, con 3 que haga, cada uno se conforma. Eso dice. Hacer discípulos ¿a dónde, hermanos? A todas las etnias. La palabra es etnias, a todas las naciones, a todas las gentes, dice la versión antigua. Me gusta esa traducción. A todas las gentes, a todos ser humano, toda raza, todo lenguaje, a todos. O sea, la misión es grande. O sea que, hermanos, la iglesia es la única empresa en donde los individuos más importantes de la empresa son los que no están en la empresa todavía. O sea, vivimos ustedes y yo para que otros, todos los que andan allá afuera, todos los que andan ahí en el mercado, todos los que andan donde quiera, todos los que están ahorita mismo en un bar, todos los que en esta noche van a ir a un antro y se van a emborrachar, y además de hacer otras cosas, todos esos, según la palabra,
son las personas más importantes de nosotros, de esta iglesia. Nuestra misión es alcanzarlos. Estamos aquí para capacitarnos, estamos aquí encuartelados por un rato para perfeccionar nuestra vida y para poder salir de aquí como ejército invasor, no como ejército encuartelado, sino como ejército invasor, alcanzar a otros. Creo que eso es perder el primer amor, perder esta naturaleza, esta misión, este propósito de la iglesia. Déjenme les cuento algo que ya he contado, pero deben saberlo, deben recordarlo, y los que no lo saben. Hace algunos años pues comenzamos a crecer porque la iglesia Oreb era una iglesia que llenaba su templo. Sí, era una iglesia fuerte antes de que llegáramos y llenara su templo, pero cuando llegamos nosotros algo pasó y algunos no estaban contentos con nosotros y hasta se fueron. De hecho surgieron varias iglesias por causa de eso, que no las formamos nosotros, se fueron así no de linda manera, pero sin embargo comenzamos a crecer y crecimos tanto que ya no cabíamos en un culto. Teníamos el circuito cerrado de televisión, pero ya no cabíamos en un culto, entonces hicimos un segundo culto y ya no cabíamos otra vez, hicimos un tercer culto. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de la romería que se hacía ahí en las instalaciones base, ahí en la jardinera, que era un gentío, no podías caminar de un lugar a otro porque se vendía comida? Cosa que nunca se había hecho ahí. Algunos se enojaban por eso, porque decían, ya parecemos kermés de no sé qué. Ya ve que siempre hay crítica. Pero los familias se cruzaban. Los hijos iban al instituto porque había cultos a las 8, a las 10 y a las 12, y había instituto bíblico a las 8, a las 10 y a las 12. Entonces uno se cruzaba. Papá, ¿a dónde vas a ir al culto? Yo a la clase. Y al otro horario, para el otro lado. ¿Sí me explico? ¿Cuántos estaban en esa época, hermanos? Quedan algunos, sí, quedan algunos. Dinosaurios somos nosotros, ¿verdad? Porque yo desayunaba, ¿sabe dónde desayunaba? Ahora desayuno acá, me dan desayuno acá, porque si no me desmayo cuando vengo del culto de las 8, no he desayunado. Pero allá desayunaba, ahí en la jardinera, ponían un cartón, porque un día estaba yo predicando y traía las pompis así manchadas de acá, y que volteaba de repente y se veía, y dijeron, no, pastor, y entonces me ponían un cartón, tecnología de primera, o sea, primer mundo, un cartón me ponían. ¿Se acuerdan de eso? Ahí desayunábamos. Y resulta que un día en un culto, llega una hermanita muy enojada y me dice, pastor, ¿qué está pasando en la iglesia? Así todo enojado. Dije, ¿qué le hicieron, hermana? ¿Qué pasó? No conozco a nadie. Hay tanta gente nueva que no conozco a nadie. Estaba enojada porque estábamos creciendo. ¿Por qué no conocía a nadie? Pues pregúntenle su nombre, lo que sea. Así es Dios, está trayendo gente. ¿O qué hacemos? Esto no se lo dije, pero esto pensé, ¿qué hacemos? Ponemos un letrero allá afuera que diga, no vacantes. O sea, no hay lugar para otro cristiano. Anotes en la lista de espera. Cuando se muera uno, la mandamos llamar. ¡Qué tontería! ¿Cómo que somos muchos? ¿Cómo que ya no conozco a nadie? ¡Qué bendición! Haga fiesta, baile. Por eso no se enoje, al contrario, haga fiesta. Dios está trayendo personas para que se conviertan. No podemos poner uno, ya después de este número ya no aceptamos a nadie. Eso es perder el primer amor. Eso es perder la esencia de ser iglesia. Y luego le dije a la hermana, pues gracias a Dios que vengan las personas. Y luego dice, sí, pero son puras personas maleducadas, vienen comiendo, traen galletas, traen chicle. Pues con todo respeto para cualquier nuevo, no se ofenda, usted es la excepción. Pero le dije, hermana, pues así viene la gente, así con todo y ramas del cerro viene. Entonces hay que enseñarles, hay que educarles poco a poco en el Señor, con tolerancia. Ella dijo, no, y además cada vez que vengo mi lugar está ocupado. Hermana, le voy a poner un letrero ahí, aquí va la hermana. Estaban esperando el nombre, ¿verdad? Y dijo ella, no, hoy vine temprano porque hoy no me la ganan. Puse mi bolsa ahí, no me lo gana nadie. Eso, hermanos míos, eso es perder el primer amor. O sea, ¿de qué se trata? La iglesia no es para que estemos cómodos nosotros. Estamos aquí y sí, qué bueno que estemos cómodos. Sí, qué bueno, lo mejor que tengamos. Pero estamos aquí para capacitarnos, para hacer que esas personas que están allá afuera perdidos, que ama Jesús, que por ellos murió, se enteren, por favor. Creo que eso es lo que perdieron la iglesia de Éfeso. En la solución que les da el Señor está implícito precisamente qué es el problema. Yo voy a leer una declaración donde explico qué es la enseñanza y ustedes leen después conmigo el texto, ¿de acuerdo? El Señor les demanda reconocer el problema. Lean conmigo. Recuerda, por tanto. O sea, ojo, pon atención. Abre los ojos, analiza, siéntate y recuerda. ¿Qué es lo que pasó? Recuerda, hermanos míos, reconocer es importante. Reconocer el problema es importante. Hemos dicho en las anteriores cosas que son alabanzas para Éfeso, que a lo mejor sí nos parecemos en algunas de ellas a la iglesia de Éfeso. Bueno, ahora debemos preguntarnos si no nos parecemos también en su problema. La otra cosa, le dice el Señor que identifique su pecado. ¿Cómo dice el texto? ¿De dónde has caído? O sea, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Sabe una cosa? Algunas personas piensan
Los eruditos en griego piensan, y estoy de acuerdo con ellos, en que ahí debería decir, ¿a dónde has caído? No de dónde has caído, porque ¿de dónde es? Pues de lo correcto. Estaban en lo correcto y cayeron a lo incorrecto. No, el problema es a dónde cayeron. El problema es lo que están viviendo ahora, que es incorrecto. Así que debemos reconocer el problema, debemos identificar el pecado y volver a Dios. La siguiente frase son 2 palabras, como dice, y arrepiéntete. Y usted sabe que arrepentirse es una conversión de 15 pasos, así como en la escolta de la escuela primaria, es quedar en dirección opuesta. Y luego le dice otra cosa muy importante y muy creativa, volver a las sendas antiguas. Estoy usando una palabra del Antiguo Testamento, de un profeta del Antiguo Testamento, que Dios habló por medio de él y le dijo al pueblo que buscaran las sendas antiguas. Como dice aquí en Apocalipsis, y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Esas, las de cuando naciste. Las de cuando Pablo fue a Éfeso y predicó el evangelio y fueron perseguidos y fueron golpeados. Y a pesar de eso estaban dichosos, estaban fortalecidos. Fueron un problema para la religión de Éfeso. Fueron un problema para el mercader, el padrino, por así decirlo, del negocio de los templitos. Hacían templos de la diosa Diana de los Efesios. Y empezaron a tener problemas de ventas. ¿Por qué empezaron a tener problemas de ventas? Porque se predicaba el evangelio. Y ahora ese fetiche, ese templecito que supuestamente era milagroso y no sé qué, ya nadie lo compraba. O algunos empezaron a no comprarlo. Les estaba poniendo en jaque su negocio económico de religiosidad. Y los persiguieron y los maltrataron. Es más, hay un pasaje en el libro, en el libro de los Hechos, que dice que hablaron que gritaron por horas, me parece que dice que 2 horas y media, estuvieron gritando alabanzas a Diana, la diosa de los Efesios. Estuvieron gritando, una multitud de gente, fanáticos religiosos, idólatras, gritando precisamente contra los cristianos. ¿De qué está hablando volver a las primeras obras? Pues cuando naciste, cuando eras protagonista de la sociedad, cuando anunciabas el evangelio, cuando se sabía que estabas ahí. Porque tal vez ahora ya se habían adaptado, eran respetuosos de la religión de la diosa Diana de los Efesios. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, y eso es verdad, pero estaban conformes, ya estaban instalados, ya no había problema, ya nada de lo que decían causaba molestias a nadie. Es probable que por ahí va la idea de has dejado tu primer amor, has dejado de ser lo que debe ser una revolucionaria, una iglesia revolucionaria, una iglesia que es como la sal. Puede que arda, pero purifica y da sabor a la vida. Eres como la luz que encandila, que la luz a los ojos cerrados molesta. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Los ojos enfermos les molesta la luz. Eso es la iglesia, por eso es sal y luz. Y entonces me parece que por ahí va la cosa de cuál es precisamente su caída y qué es a lo que deben regresar. Luego, esto es lo más serio, hermanos. Debían entender la gravedad del asunto. El asunto no era cualquier cosa, era grave. Lean conmigo lo que dijo el Señor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dijimos que representa el candelero? La iglesia. Había 7 candeleros que el Señor se movía entre ellos. ¿Y qué era cada uno de esos candeleros? Una iglesia. Uno era Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea. Cada una de ellas era un candelero. ¿Y qué sentencia tan terrible? Pues si no haces algo al respecto, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿A qué le suena? Dejarás de ser iglesia. Ya no eres iglesia. Eres una comunidad religiosa. Eres un club de religiosos que se juntan para sentirse muy cómodos y muy felices todo el día, para presumir de que son esto. Eres una comunidad que da conferencias de superación personal y alcanzas a muchas personas, porque como no te metes con su vida, ni le desafías a nada, ni le desafías a la moral, ni le desafías a ser como yo quiero que sean, y tienes una multitud, eres una mega comunidad que preparas cada domingo un performance artístico, musical. Tienes tu asesor de imagen para que te diga cómo debes hacer tus ademanes, hasta un cirujano plástico para que te ojalatee tantito y tengas más impacto. Porque si gastas dinero en tus aparatos de luces y tu sonido, y echas humo para cuando están cantando los jóvenes, echas humo para que parezca la Shekinah espiritual del Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Eres impactante socialmente.
Hasta los gobernantes van a tu iglesia y te dicen cosas. Y artistas, y te llevas de cuartos con la farándula del mundo, porque ya no eres molesta a nadie. Ya nadie se molesta con tu mensaje, porque tu mensaje es mediano, tu mensaje es tolerante, tu mensaje es así como para llevártela suave. ¿Captan lo que significa perder el primer amor, hermanos? Estoy hablando claro con eso. Este era el problema acá. Por eso le dice, cuidado, mira de dónde has caído, arrepiéntete, haces las primeras obras, porque si no vendré. Y la idea ahí es, dejarás de ser iglesia. No eres una iglesia, eres una comunidad, un club social con tintes religiosos. Así como hay clubes que tienen tintes de hacer beneficios sociales a la gente. Hay clubes que son basados en un deporte, otros están basados, qué sé yo, en alguna cosa determinada. Y eso es, y hermanos, si usted me dice, eso no le puede pasar a una iglesia, conozco montones de movimientos religiosos que creo que eso les ha pasado. Tengo amigos míos que estudiaron conmigo en el seminario, que cuando analizo cómo son sus iglesias, digo, eso les pasó a estos. Han dejado su primer amor. Ya no predican el evangelio de Jesús. Y aunque ganen a muchas personas, no les ganan para Jesús, les ganan para su movimiento filosófico, religioso, artístico, musical. Cuidado con eso. Líbrenos Dios de eso, hermanos. Líbrenos Dios de eso. Además, el Señor le desafía a mantener la fidelidad ético-doctrinal. Lean conmigo el versículo 6, como dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay dos razones por las que el Señor pone esta alabanza, porque es una alabanza, en este caso estaba en lo correcto la iglesia de Éfeso, pone esta alabanza en otra lista. Ya dijo las alabanzas, después de las alabanzas dijo la corrección o la sentencia o ¿cómo se dice? La crítica, pero ahora mete otra alabanza. Hay dos razones, la primera se las voy a decir ahorita, la segunda se las voy a decir después. El Señor le dice esto porque les aclara, las cuales yo también aborrezco. Entonces lo que está diciendo el Señor, por eso dejó esta alabanza para después, para decirnos a ustedes y a mí también con la iglesia de Éfeso, que hermanos míos, la clave es ponernos de acuerdo con Dios. La clave es aborrecer lo que Dios aborrece. La clave es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es la clave. Cuando aborrecemos lo que Dios ama y amamos lo que Dios aborrece, estamos en problemas. Uno de los candidatos o la candidata en Estados Unidos es miembro de una iglesia bautista. ¿Sabía usted eso? Es miembro de una iglesia bautista. Y en su iglesia bautista se pueden casar personas del mismo sexo. Es una iglesia bautista. Nosotros somos bautistas. El pastor de esa iglesia es progresista. Y él opina esas cosas. A mí me parece que es una iglesia que no tiene calendero de Dios. Porque no puede ser. Eso no puede ser, eso no es una iglesia. Una iglesia está aquí no para condenar a nadie, no para criticar a nadie, no para insultar a nadie, pero sí para decir lo que dice la palabra del Señor respecto a cómo debe vivir el ser humano y para salvar a las personas que se encuentran en condenación por causa de sus vidas y anunciarles la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque una iglesia que no hace eso, que sabe que condena a las personas, no salva, no anuncia el evangelio, anuncia la condenación y proclama la condenación y enseña la condenación y condena a las personas. Una iglesia que no predica la verdad de Jesús completa. Por eso el Señor también desafía a la iglesia a mantenerse en esa fidelidad ético-doctrinal, porque eso sí lo tenían bueno los de Éfeso, que condenaban a los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Pues evidentemente son seguidores de Nicolás. ¿Qué quieren que les diga? Ya les dije todo. Pues usted dice, sí, pero ese quién es y qué son. Sí, tiene razón, no se sabe. Algunos piensan que se trata de Nicolás, prosélito de Antioquía. Libro de los Hechos, capítulo 6, cuando nombran a los diáconos, uno de los diáconos se llama Nicolás. Y algunos piensan que ese diácono creció en liderazgo y de repente se fue chueco por la corriente del gnosticismo, que era una corriente dentro de la iglesia. El gnosticismo surgió dentro de la iglesia y que él creció en el gnosticismo, creció como líder y que empezó a enseñar esas cosas. Y la idea del gnosticismo es que Dios es santo, 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 y todo lo espiritual es santo, 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 pero todo lo terreno, todo lo material es impuro, es malo, es perverso. Decían ellos, por eso el cuerpo es malo, ni modo, así es el cuerpo. Y ellos practicaban inmoralidades porque decían, es el cuerpo, con que el alma se la es a Dios, con que el espíritu se la es a Dios, el cuerpo no importa lo que hagas. Ellos eran inmorales y practicaban inmoralidades y no las condenaban y pensaban que estaba bien, porque decían, es que eso es del cuerpo. Estamos separados, eso es el cuerpo, pero un día el cuerpo se va a morir y nuestra alma se va a ir con Dios. Y no predicaban la santidad.
Esos eran los nicolaitas posiblemente. Así es que esa iglesia que menciono yo seguramente es nicolaita. O sea que la candidata que va a ganar es nicolaita, por lo que dice el Apocalipsis. Ahora, a pesar de las cosas buenas, el problema de esta iglesia era serio. Era un pecado, una caída, un tropezón con consecuencias muy catastróficas. He aquí el llamado del Señor. Leamos el último versículo y hemos terminado la exégesis y luego vamos a algunas enseñanzas. El versículo 7, ¿cómo dice, hermanos? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos míos, la promesa del Señor a esta iglesia es hermosísima. Usted y yo sabemos que en el huerto del Edén había dos árboles especiales. Un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal, y otro árbol llamado el árbol de la vida. ¿De cuántos árboles el Señor Dios Todopoderoso le prohibió a Adán y Eva comer de él antes de que cayeran? ¿De cuántos árboles les prohibió que comieran? De uno. Lo que quiere decir que del árbol de la vida sí comían, porque es símbolo de su relación con Dios. ¿Tenían comunión con Dios ellos? Sí. Estaban alimentados del árbol de la vida. Eso es simbólico. Eso significa. Pero cuando comen del árbol de la ciencia, cuando se creen con el derecho de establecer lo que es bueno y lo que es malo por ellos mismos, entonces caen y ahora sí, dice el Señor que los expulsa para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan en pecado para siempre. Es después de su caída que ahora no pueden comer, no deben comer del árbol de la vida. Pero ahora acá dice el Señor que el que venciere, el que vuelva al primer amor, el que ande con Cristo, el que viva es la naturaleza de la iglesia, dice, comerá el árbol de la vida. Esa es promesa de vida eterna, punto. Es una palabra de aliento para animarnos a seguir su consejo, que viviremos la eternidad. Pero antes de eso, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La mejor traducción que encuentro es, ¿me estás oyendo? Hermano, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes conmigo que eso es lo que significa? El que tiene oídos para oír, oiga. Eso significa, es que... ¿Estás oyendo? Eso es lo que significa. Porque si tienes oídos, sí. ¿Quién me va a oír la pregunta? El que tiene oídos. ¿Quién me va a oír? El que tiene oídos. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, es una frase que significa eso, muy obvia que significa eso. Es una exhortación a que escuchemos. En resumen, se trata de una iglesia que puede ser hiperactiva. Una iglesia puede ser hiperactiva, celosa de la doctrina, aborrecedora de los falsos apóstoles y aún así tener una gran necesidad de renovación, de transformación. No voy a calificarnos como iglesia. Yo sí creo que ustedes y yo somos una iglesia activa, que tenemos muchas cosas, que defendemos la doctrina y que condenamos a las herejías, pero no voy a decir nada con respecto a si hemos perdido nuestro primer amor o no. No lo voy a decir eso. Eso lo deseo que todos ustedes y yo lo analicemos tanto para nuestra persona como para toda la iglesia, y cualquier cosa que descubramos, que lo resolvamos, si es que pensamos que sí andamos en algún detalle mal, ¿de acuerdo? Así es que por eso sí estudiemos qué significa eso. Hermanos míos, el primer amor es la experiencia inicial de la fe. Amor al Señor, amor a otros seres humanos, pasión por el reino. El desafío es regresar a esa experiencia sencilla de amor comunitario, de discipulado comprometido, de vivencia apasionada, donde lo que marca el rumbo no son las actividades ni las ideas, es la vivencia. Miren, yo he notado que es directamente proporcional las actividades, organización, trabajo esforzado. Todo eso es directamente, de una iglesia, es directamente proporcional a los problemas interpersonales. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que mientras más actividades tenemos, mientras más trabajo hacemos, mientras más esfuerzo y actividades llevamos a cabo, más problemas tenemos. Celos, contiendas, chismes. Ay, sí, la hermana esa se cree mucho porque anda haciendo eso. Si no hacemos actividades, si no hacemos nada, si lo que hacemos es venir y nos sentamos y tenemos un sermón y nos vamos a la casa, ni problemas hay. No, hombre, nos querríamos mucho todos. El problema es cuando nombramos a uno de una cosa y a otro nombramos de otra cosa, y aquel es el jefe de esto y aquel es el presidente de no sé qué. Ahí comienzan los problemas, porque hay envidia y celos y contiendas. Y son muy activos, y algunos presumimos, no, yo hago muchas cosas, hago esto y no sé qué, pero fulana me cae regorda, no la soporto. Te lo digo yo, que soy su mejor amiga. ¿Qué es eso? Eso es haber abandonado el primer amor. Y sí,
Tener muchas actividades, ser muy activos, ser muy trabajadores es directamente proporcional a los posibles problemas que podemos tener interpersonales. El que no hace nada no tiene manera de pelearse con nadie, pues no hace nada. Pero el que se activa, el que hace cosas, tiene posibilidades de tener problemas. Por supuesto que sí. Así es que cuidado, porque esta es una iglesia activa, es una iglesia linda. Éfeso es una iglesia progresando y demás, pero están perdiendo una cosa. Quiero decir están perdiendo porque creo que el Señor sí tenía esperanzas con ella, por eso le escribe. Por eso le escribe, querida iglesia, porque sí tiene esperanza de que se arrepientan y que regresen, pero están en un proceso de que pueden perder el candelabro, pueden perder el ser iglesia. Por eso, hermanos, hay un desafío a regresar a esa sencilla experiencia de amor comunitario, de discipulado comprometido, de vivencia apasionada, donde lo que marca el rumbo no son las actividades ni las ideas, sino la vivencia. Es porque aquí estamos, nos amamos, hermano, Dios te bendiga. Por eso es tan lindo orar unos por otros cuando estamos en culto presencial. Así es que, hermanos míos, la lucha por el amor de Cristo es una lucha que debe ir más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de cualquier cosa, porque de repente hay algunas cosas que envuelven la vida cristiana y se convierten en nuestra meta y no son la meta. Hay una meta más allá. Por eso voy a decirlo de esta manera. Debemos ir más allá del activismo. Más allá del activismo. La iglesia de Éfeso era muy activa. Todos trabajaban, se esforzaban hasta el sacrificio, pero dicho activismo estaba carente de amor y de adoración. Su afán por el trabajo tenía otras motivaciones, tal vez egoísmo, deseo de calmar su conciencia, costumbre, era por costumbre que trabajaban, orgullo, amor propio, competencia, etcétera. Les faltaba luchar por el amor con el que inicialmente habían seguido a Jesús. Debían regresar al romanticismo del primer amor. Así es que, hermano mío, usted y yo sí debemos trabajar. Por supuesto, usted y yo sí debemos trabajar y esforzarnos. Pero también debemos amar a esos hermanos con los que trabajamos, a esos otros que también trabajan en otra cosa. Es inconcebible que ustedes y yo trabajemos en la iglesia, nos esforcemos, hagamos actividades y luego odiemos a algunas personas. Y haya personas a las que no soportamos y hablamos mal de ellas. Eso hace que se pueda dudar de que nuestra actividad y nuestro trabajo sea genuinamente a Dios. Pone en tela de duda eso. ¿Para quién estoy trabajando? Porque si ese otro también está trabajando para Dios, si esa otra persona también está trabajando para Dios, ¿por qué la voy a criticar si estamos en la misma cancha, en el mismo equipo? Si vamos para donde mismo, si somos compañeros. Y no se puede ganar sin unidad, sin amor. Así que tengamos cuidado porque sí, eso pasa en la iglesia. En las iglesias pasa eso. En las iglesias hay desunión, en las iglesias hay desamor, en las iglesias hay odios, hay chismes, hay gente que ni se saluda. Yo un día tuve una dificultad con un pastor que pues no sé cómo la tuve, y nomás sé que yo le caía gordo. Y a mí él no me caía gordo, pero cuando supe que yo le caía gordo, pues me empezó a caer gordo también a mí, pues que yo nomás por pura venganza, yo creo, pero un día fui a predicar a esa alianza ministerial de esa regional. Él era un hombre muy grande, muy mayor, por eso yo le respetaba mucho en un principio. Y digo, nunca le falté el respeto, pero quiero decir, no es que después ya no me simpatizaba, pues, pero un día fui a predicar y cuando yo llegué, fueron por mí al aeropuerto, el hermano que me invitó, bajé, llegué a la iglesia donde estaban todos los pastores de esa regional ahí, estaba el hermano Gilberto, algunos sí me querían y me saludaron, y fui saludando así en orden, y cuando llegué a él, de verdad, él no me volteó a ver y no me dio la mano. Pero yo adrede me quedé un ratito ahí como para que todos vieran. De verdad. Porque dije, esto se tiene que saber, esto pues, ¿cómo? Yo me quedé ahí y nunca me saludó, ya fui. El otro de al lado me extendió la mano como diciendo, ya véngase para acá, ya, no le ruegue. Y lo saludé. Y otro de más allá, me dijo, pero ayer predicó un excelente sermón en su iglesia acerca del amor. No sé si me lo dijo nomás para ponerle la cosa sabrosa o si fue verdad. Pero los pastores sí predicamos sermones sobre el amor, sí predicamos. Y luego después dejamos a alguien con la mano, hermano, por favor, si vamos a trabajar en esta iglesia, amemos a Dios y al prójimo. Por eso este amor, luchar por el amor es ir más allá del activismo. Luchemos por ese amor que va más allá del activismo. Pero también debemos ir más allá de la ortodoxia. Ortodoxia, doctrina sana, doctrina derecha, ortodoxia, como los dientes, ¿cómo se llama eso? Ortodoncia, pues enderezar los dientes, aquí es enderezar doctrinas. Es la palabra que se usa. Debemos ir más allá de la ortodoxia. Eran conservadores los de Éfeso. Y condenaban a los que enseñaban doctrinas equivocadas, eran puros en su doctrina.
pero no eran puros en su amor, hermanos míos. La teología y la erudición bíblica no son tan importantes como el amor apasionado por el Maestro. Amar a nuestro Señor es más importante que tener una sana doctrina. Mire, el Señor Jesucristo hizo milagros a personas que no tenían una sana doctrina. El ciego Bartimeo, y bueno, en otro de los evangelios dice que en realidad eran dos ciegos. Los dos ciegos, ¿qué le gritaban al Señor? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa hijo de David? ¿Era hijo de David Jesús? No en forma directa, era antepasado, era descendiente de David, pero no hijo en forma directa. ¿Pero por qué le decían hijo de David? Porque eso era una doctrina judía que decía que el Mesías era un militar como David. Era un militar, un guerrero, un matagigantes que venía en un caballo blanco a quitarle la cabeza a los romanos para hacer que el pueblo hebreo gobernara el mundo. Y los que creían en esa teoría del Mesías le llamaban al Mesías hijo de David. ¿Era incorrecto? Jesús no llegó en un caballo blanco ni a matar romanos. Jesús llegó en un burro a Jerusalén y se dejó crucificar por los romanos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué hizo Jesús con Bartimeo? Burro cabezón, no tienes una sana doctrina, ahí quédate ciego para toda la vida. ¿Hizo eso el Señor? No, lo sanó. La mujer enferma de flujo de sangre, algunas personas piensan que tiene una gran fe, una fe gigantesca. Yo creo que tiene una fe supersticiosa. Ella no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ella no sabía que Jesús era el Mesías. Ella solo sabía que era un predicador que decían que hacía milagros. Y no dijo, voy a hablar con él y voy a decirle, oye, ¿puede hacerme un milagro? ¿Me puede sanar? No, dijo, si tan solo tocaré su manto. Eso es superstición. Eso es creer que hay una energía en la persona y que toco y ya se me viene la energía. Eso no es cristianismo. Pero dígame una cosa, ¿la sanó Jesús? ¿La salvó Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque fue a Él. Como vayas. Pero si vas a Él, como vayas. ¿A poco usted, si usted no nació en un hogar cristiano, usted como yo, llegó a Cristo, no hombre, con un montón de ideas equivocadas en su mente? Porque no éramos cristianos de niños, nadie nos enseñó la verdad. Teníamos un montón de... Y nos rechazó Dios por esas falsas ideas que teníamos. No, nos salvó y luego nos enderezó. Ahora sí, nos hizo la ortodoxia de las doctrinas. El Señor, porque lo importante es el amor de Dios y nuestro amor a Él. Es que tengamos cuidado, hermanos, una teología muy sana, una doctrina muy sana, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, porque si no amas a Dios, tampoco al prójimo. O sea que una teología muy sana, sin amor, no sirve para nada, no salva a nadie, no impacta a nadie. Nadie se convierte por un teólogo muy derechito en su teología que no ama. De hecho hay gente así. Hay gente ahí religiosa así, digo en otras iglesias, aquí no, pero que son muy sabiondos, se creen mucho, saben todo, pero son feos, son sangrones, amargositos, sangroncitos, espinosito. ¿Cómo se llama eso de las relaciones? Son tóxicos. Tóxicos, doctrinalmente hablando, tóxicos. No puedes enseñar nada porque siempre salen con algo contrario. Siempre están peleando y les encantan los pleitos teológicos. ¿De qué sirve eso, por favor? De que si la apologética o apología, como quieras, que es la defensa de la fe, no tiene como propósito ganar un pleito, tiene como propósito ganar un alma. ¿Estoy hablando claro? No ganar el pleito teológico, ganar un alma. Que esa persona se convierta. Por eso le digo a los que me preguntan, pastor, ¿cómo le hago que mi mamá, que mi tío, que mi no sé qué, que leyó un libro, que le dijeron, ore por él, háblele de Cristo y del amor de Cristo, no discuta? Como dijo Lucha Villa, mi paisana, no discutamos. ¿Se acuerdan de la canción esa? No discuta. Usted predíquele de Cristo, que si ella dice que su virgen, que si usted no se meta con eso, no condene. Si le pregunta, sí, ¿verdad? Si le pregunta, pues ya ni modo. Pero si no le pregunta, usted no se meta con eso, ni critique sus ídolos. No, háblele de Cristo y del amor de Cristo. Porque no es la doctrina la que va a salvar a esa persona, es el amor de Cristo y el que ella se enamore de Cristo. Así es que más allá del activismo, más allá de la ortodoxia, debemos ir más allá de la tradición. De repente nuestra tradición nos estorba. El tradicionalismo sería eso, cuando ponemos nuestra fe en los objetos del templo, en el mobiliario del templo, en el púlpito. Aquí se ha notado usted que no hay púlpito, en el púlpito. Ayer me di cuenta lo poco tradicionalista que soy. Lo hubiera evitado si hubiera sabido yo eso. No es que creo que sea malo lo que voy a decir, pero no, yo no sabía. Pero hubo un culto unido de nuestra regional, todos los pastores que estuvieron aquí, los que dirigieron y los que no dirigieron también, todos de traje oscuro y corbata. Y yo de fachoso, así como ando ahorita. Pero estaba peor porque sí traía un saco, era otro, pero también era azul, pero era otro. Tengo el azul, el otro azul y un azul más, ¿verdad? Y resulta que yo venía con una camisa así de puntitos y de pelón desfajado. Que me gusta más desfajado. Y cuando llego y todos de corbata y traje negro. Y órale, dije yo. Y me sentí así, pero les dije, hubieran avisado, vienen muy guapos.
Pero digo, yo no creo que esté mal traer corbata y eso, tampoco creo que sea no traerlo, pero hay personas que piensan que la corbata en los pastores es como el efod sacerdotal del siglo XXI. Y no sé si saben, pero una corbata no es sino un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Originalmente era un babero para limpiarse el atole que se bajaba por las barbas. Se fue convirtiendo cada vez más elegante por la soberbia, la gloria humana materialista de las modas, y se fueron haciendo baberos cada vez más sofisticados hasta que dejaron de ser baberos porque ya estaban muy caros y con incrustaciones de diamante y esas cosas ya no se podían limpiar, y se convirtió en un artefacto que no sirve más que para meterlo al caldo cuando vas por una tortilla porque se te cae. ¿Te pasa o no te pasa? Es un artefacto inútil, no sirve para nada. Es un estorbo, de hecho, es medio estorba, pero hay gente que si no traes corbata no puedes predicar. Hay iglesias donde no puedes predicar si no tienes corbata. Prediqué en una iglesia donde hay 2 púlpitos, un púlpito para que dirijan ahí los que no son pastores ordenados y otro púlpito para los pastores ordenados. Yo olvidé cuál era cuál y me subí a los 2. Prediqué en los 2. Me paraba aquí en uno y decía cosas y luego me vine el otro. Es más, me bajé del estrado, lo cual es pecado mortal en algunos templos, y caminé entre las asas porque era una conferencia, en una actividad de pastores sobre la predicación. Y después supe que en esa iglesia tienen una lista de pastores que no predicarían jamás ahí. O sea, es una lista negra. De verdad, que en esa iglesia tienen una lista donde estos predicadores no entran aquí, no predican aquí. Y me hicieron el honor de que después de que prediqué me pusieron en la lista. ¿De verdad? ¿De verdad? Eso es tradicionalismo, su máxima expresión. Eso es perder el sentido original de ser iglesia. Allá en Chihuahua había un pastor, hasta un canto tenemos un primo y yo, era un hermano, José Tapia. Sus hijos se conectan a este culto a veces. José Tapia, un hermanito en la Sierra Tarahumara. Muy lindo hermano, muy sencillo hermano. Estudió licenciatura en teología en seminario en Torreón, pero era un hermano ranchero como él solo, así como yo, tájuaro de allá de Chihuahua. Y resulta que un día llegó a Chihuahua porque iba a alguna cosa. Él vivía ahí en la Sierra Tarahumara, en Krill, y el pastor de la iglesia, su amigo también, yo era un jovencito, lo invitó a predicar. Y le dijo, predica un miércoles. Y el hermano Tapia dijo, sí, pero vengo así todo mugroso, se me descompuso la camioneta en el camino, tuve que echarle ahí el motor, no sé qué, todo cochino, no sé qué. Le dijo, te presto una camioneta. Mi pastor era gordito, bastante, y no, pues le quedaba así como aguado, como carpa de circo. Y el hermano Tapia dijo, pero no puedo predicar así si quieres. Si no, así predicó, y estaba su camisa así polo, y tenía un agujero aquí. Y predicó. Y yo me encantó su sermón. Y desde ahí aprendí que no era la camiseta la que predicaba, era el hermano detrás, un hermano misionero tremendo. Historias emocionantes que nos contaba. En el canto que compusimos decimos eso, su troca colorada que se quedó ciega en su jacal, y hablábamos cosas, le dio tifoidea y a pesar de eso iba hasta las montañas bien lejos. Un día se le descompuso su camioneta y se bajó y el gato hidráulico se hundió en la tierra cuando estaba levantando y le cayó en la pierna. Y siguió corriendo a buscar ayuda en un camino que debió haber tardado todo el día o tal vez un día y medio, pero regresó unas poquitas horas. ¿Cómo sucedió eso? Llegó hasta allá y regresó. ¿Cómo sucedió eso? Es increíble que haya hecho ese recorrido en 2 horas. No podría nadie, ni a caballo. Pero eso pasó, milagro de Dios. El hermano varias ocasiones se le acababa la gasolina y decía en el nombre de Dios y seguía y funcionaba, milagros se hacía. ¿Qué importa qué camiseta trae? Pues ahora sí sería bueno que si tiene camiseta, pues sí se ponga una buena, ¿verdad? Tampoco va a venir, mañana me traigo la del América. No, hermano, por favor. Aunque se veía muy bien, pero no. Lo que quiero decir es que no es el objeto. Así es que debemos ir más allá de la tradición. Luchemos por este amor que va más allá de la antigüedad. No nos conformemos con esa vida de activismo, de ortodoxia o de tradicionalismo. Luchemos por un amor más significativo a nuestro Rey. Enamorémonos de nuestro Señor y nos enamoremos de nuestro Señor. Y entonces tenemos amor para el prójimo. Y entonces somos una iglesia como la de las sendas antiguas, como la de un principio, como la de un origen. Una lucha con una gran retribución además. Es una lucha, por supuesto, hemos dicho, es una lucha que debe ir más allá, pero también se trata de una lucha con una gran retribución. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y luego habla del árbol de la vida y de darnos de comer del árbol de la vida. Hermanos míos, vivir enamorados de Jesús con toda intensidad es como estar en el paraíso mismo de Dios. Vivamos de esa manera.
Porque no solamente la promesa de comer del árbol de la vida, no solamente se refiere que un día, aquí en la tierra te va a ir como en feria, pero un día en el cielo vas a comer. No, habla de que ahora mismo comemos del árbol de la vida y tenemos una vivencia. Lo que más impacta a la gente que viene a nuestra iglesia para convertirse somos nosotros. Es la gente, no es el sermón. El sermón puede tener alguna función, puede tener algún impacto en la vida de las personas, sin duda que sí, pero para quedarse y para convertirse es la comunidad. El hermano Diogo, el que estuvo el domingo pasado acá, me enseñó una cosa. Allá en su país, que son un país con un gran crecimiento evangélico, se enseña la importancia de los 3 minutos del final del culto. Se enseña lo siguiente: cuando se acaba el culto, los visitantes tienen tolerancia de 3 minutos. Vamos saliendo, ellos van saliendo, no pasa nada, nadie los saluda, nadie les dice nada, nadie les da ninguna cosa. 3 minutos. Y si no pasa nada, dicen los que saben, es bastante poco probable que regresen. El hermano Diogo dice, no son 3 minutos, pastor, es 1 minuto. Yo estoy escribiendo un curso de discipulado para viejos creyentes, no para nuevos creyentes, en donde voy a hablar de eso, del minuto crucial. Hermano mío, si hay aquí un visitante, les pido de favor que los abordemos al terminar el culto. Ese minuto es crucial. ¿Cómo estás? Dios le bendiga. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos algo que compartir con ellos. Si no tuviéramos nada que compartir con ellos, déjelo irse. ¿Para qué le quite el tiempo? Déjelo que se vaya, no lo moleste. A lo mejor tiene un apuro. Pero si tenemos algo maravilloso, y sí tenemos algo maravilloso, la fe en Jesucristo, la salvación en el Señor, el amor del Señor, si tenemos algo maravilloso, compartámoslo, por favor. ¿Cómo está, Señor? Qué bueno que vino. ¿Sabe que hay otros cultos, otros horarios? Si es hombre, hay unión de varones, nos vamos a reunir próximamente. Si es mujer, hay reunión de mujeres. Si es joven, te invito al mes de la juventud. Hoy en la tarde se va a poner bien padre. Algo que hagamos. Es fundamental eso. Si estamos enamorados del Señor, amamos al prójimo, vivimos como en el paraíso. Y en el paraíso se comparte vida. Comemos del árbol de la vida. Y cuando comemos del árbol de la vida, ¿sabe qué sale de nosotros? Vida. Lo dice la Biblia. Juan 7:38. ¿Cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice? De su interior correrán, ¿qué, hermanos? Sapos y culebras. De su interior saldrá, ¿qué dice? Un río de agua viva. Un río de agua viva. Eso es un cristiano. Así que, hermano mío, aplique la ley del minuto, ¿de acuerdo? O de los 3 minutos si usted quiere. Compartamos vida con los que nos rodean. Es una lucha con una gran retribución que tiene la retribución, la bendición es vida abundante. Además es una lucha que debe incluir memoria, cambio y acción. Recuerda por tanto de dónde has caído, memoria, y arrepiéntete, cambio y acción. Haz las primeras obras. Recordemos de dónde hemos caído, arrepintámonos, actuemos. El Señor ya nos había dicho que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas es el más grande mandamiento. Pues amémoslo así, y cuando amamos a Dios así, eso transforma nuestra vida y nos convierte en gente que ama también al prójimo. Hagamos lo que tengamos que hacer para amarlo más y mejor, y sin olvidar que amarlo a Él es amar al prójimo. Es una lucha urgente también, porque el texto dice, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Es urgente eso, no puede ser algo ligero que vamos a dejar pasar. No, Señor, es algo urgente. No perdamos nuestro ministerio ni nuestra pertenencia al pueblo de Dios por el pecado de dejar luchar por ese amor. Porque así como una iglesia puede perder su candelabro, puede dejar de ser iglesia, un creyente puede dejar de ser lo que es. Un pastor puede dejar de ser pastor. Un diácono puede dejar de ser diácono. Un maestro puede dejar de ser maestro. Un líder espiritual de la iglesia puede dejar de serlo si cae y no regresa al amor de Dios, al primer amor, a las primeras cosas, a las primeras obras. Y es una lucha con esperanza de victoria. La exhortación comienza con el señalamiento de cosas buenas. Después sigue con el señalamiento de una cosa mala. Has perdido tu primer amor. Pero regresa otra vez a un asunto bueno. Ya lo vimos antes. La intención es doble. Primera intención es que dice, sé que aborreces a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Y es como si Dios estuviera diciendo, ponte de acuerdo conmigo siempre. Ama lo que yo amo y aborrece lo que yo aborrezco. Pero hay otra cosa. Me parece que el Señor exhorta a la iglesia y les dice, has dejado tu primer amor y estás en peligro de dejar de ser iglesia. Y luego le dice, pero tienes algo bueno, aborrece a los nicolaitas. Creo que es Dios como diciéndole, no te desanimes demasiado. Ya le dio en la torre, ya le dio sus cintarazos. Y entonces le dice, pero tienes otra cosa buena. ¿Sí capta la idea usted?
Como cuando usted está regañando a su hijo y lo ve ya muy triste, le dice, pero eres un gran niño y te vamos. ¿Sí le hace usted así? Creo que así le está haciendo Dios aquí. Como que de repente saca otra cosa buena para decirnos, no te desanimes demasiado. ¿Sabe por qué? Porque el desaliento también es terrible. El desaliento es, yo soy bien malo, no sirvo para nada, ni para qué trato de portar. No, sí, levántate. No, sí, échale ganas. No dejemos que la desilusión nos invada y nos impida luchar por este amor. Y tengo un desafío. Este texto, más bien el Señor, el remitente de esta carta, tiene un desafío para nosotros. Desafío a luchar por el amor del remitente. Hermanos míos, esta carta es pertinente para la iglesia del día de hoy, para nosotros, Iglesia Oreb. No hay razón para estar más preocupados por otras cosas que el amor de Dios. De hecho, este es el primer mandamiento para cualquier cristiano. Si no estamos viviendo actualmente vidas plenas de amor apasionado por Cristo, convendría hacer un alto en el camino y enamorarnos ahora mismo del Señor. No está difícil. Él es amable. Amable que sí, que es fácil de amar. Él es querible. Todo lo que tenemos que hacer es recordar dónde nos perdimos, dónde empezamos a dejar de amarlo, dónde empezamos a dejar de reunirnos con su iglesia, o dejamos de orar, o dejamos de leer su palabra. Porque si estás enamorado, ¿cómo hacen los enamorados? Acuérdese, hermano, cuando usted está enamorado, todo el santo día pensando en la chamaca esa, todo el santo día. Ya ni trabajaba, sus papás le decían, este tal lelo, míralo en la cara, te parece hipnotizado. Y le decían más feo a algunos de ustedes también, a mí también. Porque está enamorado así de una chica, de un chico, te pierdes. ¿Hasta qué horas duras hablando y hablando? Uno de nuestros hijos, en alguna ocasión, salió el teléfono, salió 1,000 y pico de pesos. Porque se escribía, ¿se acuerdan cuando los mensajes costaban? Ahora no cuestan, ahora es el tiempo, ¿verdad? Pero antes costaban por cada mensaje, ¿se acuerdan? Y salió un gasto, no sé, pagábamos 300 pesos, algo así, y esa vez salió 1,000 y pico. Pues, ¿qué se dijeron? Fui a leer el WhatsApp, no era WhatsApp, ¿qué era en aquella época? No sé qué era. Y había mensajes como estos: sí, es que ponen W así. O sea, yo decía, de perdida hubieras aprovechado para decir más cosas, ¿no? Que cada una valía $1. ¿Se acuerdan? Valía $1 el mensaje, creo, ¿verdad? Hasta se anunciaban así los teléfonos, que mensajes de $1, mensajes de unos 50, no sé qué. Y pero cada mensaje era una letra, unas sílabas. Sí, no, moa. O sea, no, dice más cosas, dile moa, marracatamoa, por lo menos. Cuando estás enamorado, te la pasas en eso, porque si amamos al Señor, no significa que no vivamos, no significa que no hagamos deporte, no significa que no vayamos a un restaurante a comer cosas ricas, no significa nada de eso, pero sí significa que en toda nuestra vida está Él, y somos felices porque nos permite vida. Así que sí, hermanos, lean conmigo estas 3 sentencias, por favor. Primera, lean conmigo: enamorémonos ahora mismo de nuestro Señor y mostremos nuestro amor con adoración y con ética. Además, lean conmigo, es decir, en el culto y en la vivencia diaria. O sea, le amo en adoración en el culto, pero también en la vivencia diaria. Y en tercer lugar, lean conmigo, en apasionada expresión de alabanza y en comprometida fraternidad que nos une. Porque cuando estamos aquí todos emocionados y bien espirituales, casi nos levantamos del suelo así de tan espirituales que andamos, sí, Señor, amén, aleluya. Y si medio lloramos, somos más espirituales todavía. Señor, ¿no es cierto? Siempre digo eso de broma porque es mentira, pero cuando estamos así, luego allá afuera, sapos y culebras de nuestra lengua y de ojos así feos. No puede ser después de un culto hacerle ojos malos a otra persona. No puede ser. Si amamos al Señor y de veras decimos que levantamos nuestras manos y no sé qué, eso se debe notar en mi trato afable de otras personas. De esto estamos hablando, de este primer amor que olvidamos. Y sabe una cosa, aquí tengo que decirlo porque esto es muy importante. Siempre en un sermón trato al final de hacer una ilustración que nos recuerde la enseñanza, pero en esta ocasión no tengo que hacer ninguna de mi vida ni de ningún libro, sino una de la palabra del Señor, de la Biblia, perdón. Si yo le pregunto a usted cuál es el más grande mandamiento, todos lo sabemos, en la Biblia está clarísimo. Se le llama a esa idea el gran mandamiento porque un día un escriba fue con Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús le respondió, y todos sabemos que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así dicen los evangelios. Pero en el evangelio de Marcos, que es el primer evangelio, de hecho Mateo copió cosas de Marcos, Lucas copió cosas de Marcos. Eso nos hace entender que Marcos es el primer evangelio. Es el primer evangelio que se escribió, posiblemente es de Pedro.
porque él enseñaba esas cosas a nuevos creyentes. Es el primer curso de discipulado a nuevos creyentes. Pero el que lo escribió puño y letra fue Marcos, que durante algún tiempo anduvo con Pedro. Es el primer evangelio. Y en ese primer evangelio, el texto dice una cosa más. El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús responde de esta manera. ¿No has visto en la Biblia lo que dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos, el primer evangelio, Jesús comienza diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Usted y yo en nuestros días le declaramos el amor a lo que sea, hasta nuestra mascota. Ay, te amo, mi firulais. Usted va a algún lugar y le recomienda a su amigo, no hombre, aquí hay un postre, hay un pie de queso con zarzamora encima, no, lo vas a amar, yo lo amo. O sea, le declaramos el amor al café expreso. Es que amo el café de aquí. La palabra amor se ha convertido en algo superficial. Ahora sí sabemos lo que es el amor y si amamos a la esposa y a esto. Pero lo que dice el texto, has dejado tu primer amor, se refiere a algo que supera eso. ¿Qué supera eso? El amor a Dios no está en competencia con el amor a la esposa ni con el amor a los hijos. Porque no está en competencia porque no puede estar en competencia. Si usted piensa que su amor a Dios y amor a su esposo y sus hijos compite con el amor de Dios, no está entendiendo lo que es el amor a Dios. El amor de Dios es otra cosa por encima de cualquier cosa. Es nuestra entrega absoluta a Él. De hecho, no podemos amar a la esposa como debe ser amada la esposa si no amamos a Dios con todo nuestro ser. De hecho, el problema de muchos matrimonios se solucionaría si se convierten a Cristo los dos y los dos aman a Dios primero que cualquier otra cosa y con todo su ser y en exclusividad. Porque el problema aquí es que hay gente que ama a Dios. Sí, dice, no, Dios para mí es lo mejor, pero ama más la materia, ama más el dinero y se le nota en su manera de administrar su dinero. Pero ama más su trabajo, en su manera de absorberse en su trabajo. Y ama más otras cosas, y ama incluso sus ideas religiosas, ama incluso las ideologías y sus posturas y sus pecados, los ama más. Se aman los pecados también, si no, ¿por qué volvemos a caer y volvemos a caer? Y se ama más que al Señor. Cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, Él dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a ese Dios que es uno. No son dos ni tres, es uno solamente, y no es la religión, y no es mis ideas. Y no es la filosofía, es un ser, el creador del universo. Él merece todo mi amor. De hecho, no merece personas que lo amen a medias. Dios no merece personas que lo amen a medias. Merece un pueblo, una gente que lo ame de veras por sobre cualquier cosa. Con un amor que no compite con ningún otro amor porque es superior a cualquier cosa. No está en el mismo nivel. Y de eso se trata cuando el Señor le dijo a esta iglesia activísima, una iglesia chulada de iglesia, activa, trabajadora, sana en su doctrina, descubría a los falsos apóstoles, pero había una cosita que le estaba pasando, había perdido eso. No digo mi sentencia al respecto. ¿Cómo somos nosotros, Oreb? Creo que cada quien debemos analizar eso. Y si pensamos que yo necesito volver a ese amor intencional, profundo a mi Señor, pues hagámoslo por favor y amemos al Señor con todo nuestro ser. Enamorémonos de Él a partir de ahora y hagámoslo lo principal de nuestra vida, el único, porque solo hay un Dios. Oye Israel, oye Oreb, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es a Él a quien debemos amar por encima de cualquier cosa. Y no lo pongamos en competencia con ninguna cosa de nuestra vida, amémoslo por sobre todo. Señor, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas. Y que nos permita, Señor, vivir este amor principal, este amor fundamental, este amor original y ser esa iglesia de tus sueños, esa iglesia llena de amor, Señor, que tú diseñaste, que tú quieres que seamos. Te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Me acompañan, perdón, no sé si ya lo quitaron, pero me acompañan a decir la última frase de este sermón. Si lo tienen ahí todavía, perdón. Sí lo tenemos, ¿verdad? He aquí el Señor diciéndonos, léanlo conmigo por favor, hermanos. Querida iglesia, luchemos por nuestro amor, por el remitente. ¿Sí saben quién es el remitente? Él mismo. Dios les bendiga, hermanos.